Hola a todos y todas. Según lo comprometido, ¿no es cierto? Va la segunda parte de la cápsula acerca de adolescencia. Voy a abrir la presentación de adolescencia que estamos trabajando, comentarles que habíamos llegado hasta la parte del pensamiento egocéntrico. Perdón. Ahora, continuamos entonces, para que ustedes puedan revisar los contenidos en su casita. Dentro de las características principales del pensamiento adolescente está el egocentrismo. Los adolescentes son egocéntricos de una manera distinta a los niños. Los niños son egocéntricos porque les cuesta mentalizar al otro todavía, ¿cierto? Y creen que el otro está viendo las cosas desde mi punto de vista. Entonces yo les contaba como ejemplo que los niños chiquititos en la primera infancia eh, te muestran un libro, por ejemplo, en la dirección que ellos lo ven y creen que tú la estás viendo igual. O se tapan los ojos y creen que están perfectamente bien escondidos, ¿no es cierto? En cambio, el egocentrismo adolescente se trata de otro egocentrismo, producto de los cambios físicos tan intensos que ocurrieron en esta etapa. eh, Se reformula la propia identidad, por lo tanto están muy pendientes de mirarse al espejo, cambiarse de ropa, las duchas son largas, ¿no es cierto? Y esta autocentración se exagera un poquitito en el sentido de creer que los demás están pendientes de mí, ¿ya? Y hay varios fenómenos que vamos a ir viendo que afectan entonces el pensamiento adolescente. Pensar que yo tengo la razón, pensar que mi punto de vista es un descubrimiento extraordinario, aun cuando otros miembros de la sociedad ya han descubierto dichas cosas, ¿no es cierto? Cuando al adolescente se le abre esta capacidad de pensamiento abstracto, comienza a disfrutar de razonar, de descubrir cosas, de tener ideas, de formar valores y cree que son únicos porque son propios, ¿ya? Por el autocentramiento tan importante. David Elkin entonces estudia el proceso de egocentrismo adolescente hablando de dos tipos de pensamiento social. Uno de ellos es la audiencia imaginaria. Yo recuerdo esta etapa y fui adolescente hace harto más tiempo que ustedes y sí, convencimiento de que despertamos en los demás más interés que el que realmente despertamos, que los demás estén pendientes de nosotros, que se van a fijar, por ejemplo, eh, si nos combinan la ropa, si nos vemos bien, cómo está nuestro pelo, qué sé yo, nuestras opiniones, nuestros intereses, como si eso fuese el centro de la atención. Y la verdad es que todos los demás están siendo su propio centro de atención. Por lo tanto, esto es una fantasía del egocentrismo adolescente, afecta el pensamiento y también el pensamiento social. Pensamos entonces estoy buscando mi punterito, aquí, que somos el centro de la atención e intentamos ser notados y creemos ser el actor principal. Y la verdad es que cada uno es el actor principal de su propia historia. Otro efecto en el pensamiento social es la fábula social. Se considera único, invulnerable. Lo mío es más grave que lo que los pasa a los demás, o lo mío es más importante, o soy único, ¿ya? Por ejemplo, nadie nunca me entiende o a mí nunca me va a pasar. Por ejemplo, aparece acá, nunca voy a quedar embarazada, nunca yo voy a tener un accidente. Estas cosas le pasan a la otra gente, no a mí. Se construyen historias donde soy el protagonista y están cargadas de fantasía, convencimiento de que jamás ellos experimentarán vivencias dolorosas, por ejemplo, del tipo accidentes, muerte, enfermedades, como increíble que esto me esté pasando. Incluso eso puede explicar un poco la conducta de riesgo. Es como si yo lo hago, no importa, dale nomás, salta, tírate, y ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Cuándo se inicia la adolescencia para la Organización Mundial de la Salud? Entre los 10 y 19 años. La juventud sería un periodo más amplio entre los 10 y los 24 años. La pubertad es el inicio y comienza a los 10 años en las niñas y en los 11 en promedio en los niños, llegando hasta los 14 y 15 años. La pubertad, recordemos que es toda esta explosión de cambios físicos y psíquicos asociados a la madurez reproductiva. Y la adolescencia media se extiende hasta los 19 años. Juventud plena desde los 20 hasta los 24 años, por lo tanto todavía, chiquillos, les queda cuento. Algunos psicólogos consideran que la adolescencia abarcaría hasta los 21
incluso algunos hasta los 25, dependiendo de, eh, aquí el cierre de la etapa depende de dos cosas. Uno son los cambios físicos, madurez reproductiva, alcanzar la estatura, ser un miembro de la especie maduro, para reproducirnos, para trabajar, para ya no seguir creciendo, etc. Pero por otro lado están todos los determinantes sociales de las etapas del desarrollo. Y se supone que si paso de ser adolescente, empiezo a ser adulto. Y ser adulto, además de cambios físicos, requiere cambios sociales. Por ejemplo, lo vamos a ver en la siguiente etapa cuando veamos adultez. eh, la adultez emergente tiene un cambio social del proyecto de vida, pero la adultez en general es bien exigente. Valerse por sí mismo, el autosustento, la consolidación de una relación de pareja estable y varias cosas que son sociales. Entonces, por eso hay, depende de la autoría, distintos criterios para determinar cuándo termina la adolescencia. Nosotros vamos a pensar que más o menos termina a los 19. En relación al desarrollo socioemocional, vimos el cognitivo, ¿no es cierto? Y vimos el físico. eh, Se instala en esta etapa la autoestima. Voy a sacar aquí la camarita, tengo auroras boreales para ustedes. Ahí sí. La autoestima que nos va a acompañar el resto de nuestro desarrollo desciende en la adolescencia en varones como en mujeres, y quienes se ven más afectadas por esta disminución de la autoestima son las mujeres. Las mujeres estamos más expuestas a juicio crítico sociocultural, eh, ideales de estándares de belleza, roles ideales de mujer, múltiples tareas, ser exitoso además en la casa, en la universidad, en el trabajo, como pareja, etcétera, etcétera. Estos estándares también afectan a los varones. Sin embargo, hay cierta mayor permisividad para los varones en términos sociales. Por ejemplo, la seguridad al caminar por las calles, ¿no es cierto? El poder hablar, voy a decir algún ejemplo muy cotidiano. Las groserías son más aceptadas en varones que en mujeres, el poder elegir distintas cosas, ¿no es cierto?, en el plano social. eh, no son tan juzgados por su vida sexual, por ejemplo. Entonces aquí hay una serie de variables que no es que afecten solo a las mujeres, sino que afectan más a las mujeres y luego a las diversidades sexogenéricas, por supuesto. Para Erik Erikson, el psicólogo que va estableciendo los logros psicosociales de cada una de las etapas, la etapa de la adolescencia sería el quinto estadio. Solo para recordar, el primero es confianza-desconfianza básica, la lactancia, ¿ya? Se desarrolla la confianza cuando satisfacen de manera oportuna y sistemática las necesidades del bebé, si no, el polo de la desconfianza. Segunda etapa, iniciativa versus eh, vergüenza y duda. Empiezo a explorar el entorno y mi entorno reacciona, ¿no es cierto?, desarrollando la duda o la seguridad también en la exploración y tomar iniciativa. La tercera etapa, autonomía versus... ay, se me están confundiendo las etapas. Voy a pausar un poquitito la grabación y voy a organizar. Ya, tuve que contar con los dedos. Eh, Confianza es confianza básica, iniciativa versus vergüenza y duda, autonomía versus culpa, ¿ya? En la siguiente etapa de autonomía versus culpa, el niño empieza a explorar también, igual que la etapa anterior, pero de manera más independiente, fuera del marco del hogar. Por lo tanto, la culpa también es una emoción aprendida, secundaria, asociada a la reacción que tiene el mundo adulto, ¿ya? Y posteriormente en la infancia, en la etapa escolar y en la infancia, seguramente, especialmente segundo ciclo, la industriosidad versus inferioridad. Sentirme que me destaco en alguna dimensión o que soy inferior, ¿ya? Entonces ahí entramos a la adolescencia, que sería la quinta etapa. El logro de esta etapa es la identidad versus la confusión de identidad.
En este momento encuentro una diferenciación del mundo adulto, un interés por los amigos, y empiezo a buscar quién soy. El pensamiento abstracto también me ayuda a cuestionar lo que me han dicho que tengo que hacer, los valores que he incorporado, las decisiones que han tomado mis padres sobre mi vida versus las que yo quisiera. Entonces, es un largo proceso de constitución de la identidad, pero yo me doy cuenta de mis intereses, mis necesidades, mis gustos, mi forma de ser, mis valores, ¿no es cierto?, como únicos e irrepetibles, la constitución de la personalidad, diríamos en psicología. Eh, si bien no se logra solamente al cerrar la adolescencia, sino que es un trabajo continuo, vamos configurando la identidad en distintas etapas, incluso del envejecimiento, la identidad de persona mayor, ¿no es cierto? Sin embargo, acá se logra el sentido del yo, el pensamiento abstracto, la escala jerarquía de los propios valores, el proyecto de vida y un largo etcétera. Este estadio coincide más o menos con la etapa en que el individuo se interesa en saber quién es, cómo es y hacia dónde se dirige. Vamos a ver si se me quedó pegado ahora la pantallita. Ahí sí. Erickson señala que hay una moratoria, espacio entre la seguridad de la niñez y la autonomía. ¿Ya? Somos como, entre comillas, de mentirita, independientes, porque la verdad es que en esta etapa tomamos las primeras decisiones propias, pero somos sustentados económicamente y apoyados en nuestras decisiones por nuestros padres en general, la mayoría de las personas, o por otros adultos. Son pocos los adolescentes independientes que genuinamente trabajan para sustentarse, etcétera. Por lo tanto, tomarían decisiones de adulto. Esta etapa de ser niño y a la vez un poquitito adulto es la moratoria. Se experimentan numerosas identidades que se reciben de la cultura que los rodea. Es decir, no es extraño que dentro de la adolescencia seamos parecidos a los amigos, después seamos rockeros, después seamos emo, después seamos populares, qué sé yo, ¿ya? Buscamos grupos donde nosotros podamos probar nuestra identidad. Podemos incluso, como dicen Bosma y Cronen, pasar por identidades opuestas. Esto tiene que ver con comprender nuestro yo. Y esa nueva comprensión es innovadora y aceptada. Es decir, me voy probando a mí mismo, pero en espacios donde me pueda contrastar, donde me pueda sentir aceptado, muy diferente a mis papás muchas veces, ¿no es cierto?, para poder decir quién efectivamente soy. Entonces vienen entretenidos estos grupos adolescentes, estos movimientos. No sé qué estará de moda ahora, ¿eh? Pero no es un solo tema. En este minuto debe haber adolescentes de distintas eh, configuraciones y distintas agrupaciones. Parece que no hay ninguna tan popular, pero ustedes me soplan ahí cuando nos veamos en casa. Y el polo de la no resolución de esta etapa sería la confusión de identidad, que se podría presentar en dos formas: separándome del grupo, siendo aislado, no asilándose, sino que aislándose, ahí me equivoqué en el tipeo, de los compañeros, eh, y de la familia, o perder la identidad y hacer lo que los demás quieran de mí. Al pasar a la vida adulta me convierto en una versión alejada de mi esencia, de mi ser genuino. Ambos son bastante peligrosos, ¿ya? No puedo ser yo y estar con otros de manera aceptada, tranquila, segura, y por otro lado, para sentirme aceptado, podría yo empezar a hacer las cosas que quieren que hagan otras personas, no las que yo quiero. Entonces ahí se verían las desidentidades o confusiones de identidad. Las identidades en esta etapa son diversas, ¿ya? Por ejemplo, aparece distintas dimensiones. Vocación, proyecto de vida es una identidad, ¿ya? Pero también empiezan a aparecer los ideales políticos propios, no solamente los de la familia de origen, ¿no es cierto?, del grupo sociocultural al que pertenezco. Entonces empiezo a votar a los 18 años, por lo tanto, tomo mis decisiones o sigo las decisiones de los demás. Identidad religiosa. No es poco habitual que muchos adolescentes busquen experiencias espirituales, trascendentales, muchas de ellas en distintas religiones. Identidad relacional. Voy a ser una persona sociable, voy a ser más introvertido, o cómo me siento seguro o inseguro en términos de autoestima, en términos de
Confianza personal en mis relaciones con los demás, incluida la pareja, por ejemplo, la, no sé, pues soy atractivo o soy poco atractivo. ¿Mm? Soy amistoso y popular o poco popular. No sé si me explico. Identidad intelectual y de logros. Es definir cómo soy de competente o capaz. Y esto tiene obviamente siempre un diálogo con el entorno, como los otros me van diciendo que soy, las experiencias de éxito intelectual que he tenido, por ejemplo, académico, voy configurando una versión de mí mismo que funciona en la parte ejecutiva de logros, de tareas, trabajo, estudios, ¿no es cierto? Ser productivo socialmente para esta edad generalmente son los estudios. La identidad de género está siendo ampliamente investigada en el último tiempo porque evidentemente hay varias aquí aristas. El desmedro de las mujeres por sobre, en relación con el género masculino, que ha tenido una supremacía social y cultural por muchas generaciones. Por lo tanto, avanza toda la movilización feminista para investigar nuestra identidad de género, pero también las diversidades sexogenéricas, que si bien pueden ser consideradas minorías, ninguna persona es minoría en el fondo, más que estadística. Eh, y emergen las identidades transgénero, bisexualidad, por ejemplo, en términos de atracción interpersonal, eh, lesbianas, gays, personas de distintas, en el fondo esta búsqueda ya lleva varias siglas, ¿no es cierto? Eh, Producto de que, en definitiva, algunos autores hablan de tres identidades genéricas y otros de hasta nueve, ¿ya? Por lo tanto, es una construcción social que hacemos como sociedad, pero que cada una de las personas elabora. No es poco habitual, entonces, tener intereses sexuales, como la sexualidad es tan importante en la adolescencia por toda la revolución física que ocurre, intereses sexuales homosexuales, heterosexuales, ¿no es cierto?, bisexuales, y además cuestionamientos y dudas acerca de cuál va a ser mi atracción, cuál va a ser mi propia identidad y cómo esto que yo siento choca o es bienvenido en los entornos inmediatos y más amplios sociales. Los colegios tienen un rol que cumplir importante aquí y son eh, más lentos los colegios en ajustarse a las tendencias sociales, las familias también, pero hemos visto situaciones dramáticas en términos de la no aceptación, ¿ya? Identidad cultural, ¿qué significa ser chileno, por ejemplo, latinoamericano, mapuche? ¿Qué significa ser migrante? La identidad asociada a el lugar donde vivo, ¿qué significa ser del sur o ser rural o urbano, o ser una persona incluso de distintos niveles socioeconómicos? ¿Qué significa ser de un nivel socioeconómico más desfavorecido, más humilde o más favorecido? Y se constituye el quien yo soy. Mi personalidad, mi forma característica de ser, esto va mutando y variando, pero nos podemos identificar como miembros que poseen ciertos rasgos, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo definirme a mí misma como extrovertida o introvertida, como ansiosa o más relajada, como más rígida o tradicional, o más abierta a las experiencias o flexible. Entonces vamos configurando tendencias. No es que tengamos la personalidad no significa que tenga una única manera de reaccionar siempre, sino que tenga una manera más habitual. Pero yo, Ana María Salinas, que se define a sí misma como más extrovertida en general, también tengo muchos espacios de retraimiento, de disfrutar actividades en solitario, incluso de agotarme de contacto social, así que desaparezco. Y en otros momentos disfruto mucho de estar con muchas personas y me río y lo paso muy bien. ¿Te fijas? Entonces hago un mix y mi tendencia habitual, de hecho, trabajo haciendo clases, conozco mucha gente, eh, siento aprecio por personas, me gusta estar en actividades no muy llenas, ¿sí? Eso sí que sí. Por lo tanto, yo diría que mi personalidad es extrovertida, eh, ansiosa o relajada, parece que más, no sé, un mix de las dos. Y la otra guía que les decía era abierta a la experiencia o más tradicional, abierta a la experiencia y así, ¿no es cierto? Pero en la adolescencia era un poquito distinta en algunas cosas y otras las he conservado a lo largo de los años. No somos, no van a decir cuántos años. Y la identidad física, el autoconcepto y la autoestima acerca de nuestro propio cuerpo. Nos gusta, no nos gusta,
nos acomoda o no nos acomoda de manera estética y en relación a las capacidades, ¿no es cierto? La lucha contra el peso corporal, que es un clásico en todas las generaciones, sobre todo dirigido hacia la mujer, eh, la estatura en esta edad, estoy hablando de la adolescencia, ¿no es cierto?, donde pesa saber hasta qué altura voy a llegar, sobre todo para los varones, es un tema más complicado. Eh, y también las habilidades físico-corporales. Ella baila bien, él es bueno para el fútbol, ella es una deportista o una atleta, ¿no es cierto? Eh, Tiene fuerza para, no sé, po, hacer cosas, yo no tengo, yo no soy tan competente, no soy tan rápida. Son configuraciones que se van de alguna manera, no cristalizando, pero se van asentando, es como el precipitando y quedando ya no tan revolucionado ni tan cambiante como en las etapas anteriores. Todas ellas entonces son un trabajo paralelo. ¿Mm? Yo tengo una identidad de género, una identidad en mi vocación o profesión, una identidad cultural, una identidad étnica incluso, ¿no es cierto? Física, relacional, religiosa, sobre mis competencias, etcétera, etcétera. Sobre la identidad, sabemos que es un proceso de configuración largo. Pasa por crisis, sí. Para eh, Erickson, esta era la etapa de la identidad y después pasábamos a la adultez. Pero en realidad ideas contemporáneas eh, sustentan el hecho de que la identidad empieza a configurarse en la adolescencia y pasadito en la adolescencia, pero que pasa por hartas revoluciones. Ser madre, tener alguna enfermedad, envejecer, eh, engordar, no sé, cambios biológicos en general afectan la identidad. Las relaciones que tenemos, si somos víctimas de algo, si tenemos algún evento traumático en la vida, por ejemplo. Es decir, es un proceso que se va constituyendo, configurando, pero no es que cambio en la mañana, en la tarde, en la noche, sino que es más o menos estable, nos acompaña en el tiempo. Y a veces nos acompañan algunas características por largos años. Es, por lo tanto, un proceso de alta complejidad, no es unívoco, no es simple. Eh, Está multideterminado. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en la dimensión salud mental. Y ya podemos hablar de múltiples identidades en ese sentido, ¿ya? No me quiero extender mucho porque es una cápsula, pero ahí en clases podemos conversarlo un poquito. No comienza ni culmina en la adolescencia. Parece que empieza antes y termina mucho después. Y la identidad no es sencilla y no ocurre de repente, ¿ya? Va mutando y lo que podemos nosotros aprender de esta descripción es que ojalá podamos asegurar contextos de desarrollo psicológico favorables para que las personas desplieguen intereses, motivaciones, cosas que nos hagan sentir bien y puedan ir encaminándose al desarrollo de su plenitud. Eh, no tomando decisiones basadas en las exigencias de contextos desfavorables, ya sea por lo socioeconómico, por la vulnerabilidad social, por el peligro, por la inseguridad, por el maltrato, las negligencias, ¿no es cierto? Es decir, aprendamos que si brindamos contextos favorables, las personas van a desplegar lo mejor de sí mismas. No hay nadie que no funcione bien con cariño y amor, excepto que tenga una patología psicológica, que son las excepciones, son la menor cantidad de casos. La mayoría de las personas en contextos favorables despliegan talentos, relaciones saludables, dan lo mejor de sí, actúan de manera genuina y se asegura su bienestar y su salud mental de mucho mejor manera. Entonces, como no podemos definir cómo va a ser cada identidad, lo que podemos trabajar como profesionales de las ciencias sociales es educar a la mayoría de las personas, sobre todo a las familias, los profesores, los profesionales que trabajan con infancia y adolescencia, en no escatimar esfuerzos en gestar contextos favorables para el desarrollo, estimulantes, agradables, amorosos, eh, claros, orientados, ordenados, con exigencias de acuerdo a la edad, con apoyos, ¿no es cierto? Y que respeten las tres dimensiones del desarrollo. Una cosa es el físico, otra es el cognitivo y el otro es el social,
Las escuelas han estado principalmente abocadas al desarrollo cognitivo, poco lo social y poco lo físico-motor. Los niños y adolescentes requieren un despliegue importante físico-motor constante, cuidar su salud, pero también explorar, moverse, probar sus capacidades. Y en el ámbito psicosocial, por supuesto, la oportunidad de aprender de las emociones, de las relaciones, ¿no es cierto?, de los valores, del respeto, de la colaboración, del equipo, de mirarnos unos a otros como legítimos y también colaborar en una construcción de una mejor sociedad. La identidad es un continuo del desarrollo. Pudiésemos nosotros desarrollar una identidad difusa, no optado por una elección profesional o ideológica, mostrando escaso interés por hacerlo. Estas son como alteraciones del desarrollo de la identidad. No sé lo que me gusta, no sé lo que quiero, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero estudiar. A veces no estudio ni trabajo, pero tampoco quiero una familia. Estoy como en hibernación. Identidad hipotecada, no ha tenido la oportunidad de explorar diferentes enfoques, ideologías o vocaciones con autonomía, por lo tanto, le vendió su identidad a los papás, por ejemplo. Hijo de profesor, es profesor, no se lo cuestionó mucho. Hijo de doctor es doctor, hijo de, no sé, hereda la empresa o el negocio de la familia y continúa sin que eso necesariamente sea una decisión. Cuando es una decisión y se da, no sé, una herencia maravillosa, me encuentro perfecto, pero si es una obligación porque no hice mi búsqueda, eh, puede conducir a un proyecto de vida de mucha infelicidad. ¿Mm? La moratoria, que ya la conversamos, ¿no es cierto?, se encuentra en una crisis de sentido, pero su compromiso aún no existe o está vagamente definido. Eh, y voy como explorando distintas posibilidades hasta a conseguir eh, el logro de la identidad que aparece cuando se ha vivido la crisis de sentido y se adopta un compromiso concreto con la ideología o vocación. Si bien en nuestra sociedad chilena exigimos cerca de los 17 y 18 años tomar una decisión vocacional, sabemos que es bastante pronto. Sin embargo, ya tenemos un ser humano adulto, o sea, perdón, adolescente a puertas de ser adulto, maduro, que se puede reproducir, que casi ha terminado de crecer, que tiene pensamiento abstracto, eh, que tiene habilidades sociales desarrolladas, es decir, está configurando su identidad y ya puede armar un proyecto de vida, ¿ya? Eh, lo que ocurre es que parece ser que este logro de la identidad, más que un logro, es un proceso amplio, pero también se está postergando. Se ve el mundo fuera del hogar difícil, se ve complicado, ¿ya? Amenazante. Esto de, no sé, pues la carrera universitaria no me va a asegurar el bienestar económico, amenaza. Las noticias aparece el alza del dólar, amenaza. Eh, comprar una vivienda o un terreno, como el chiste, como el meme, es muy difícil, amenaza. Las familias se separan, amenaza. Es muy caro tener hijos, amenaza, ¿no es cierto? Eh, los padres se quejan constantemente de lo difícil que es la vida adulta, está todo caro, es difícil criar, el trabajo es estresante, amenaza. Por lo tanto, no es muy atractivo salir de la adolescencia y pegarse el salto a construir una familia, construir un proyecto de vida, trabajar, ser autosustentable. Y eso es una construcción social. Estamos frente a ese fenómeno donde mejor no crezco y si llego a crecer, lo hago solo, con suerte con un perrito, me hago cargo de un perrito, si es que, eh, y extiendo un poco esta adolescencia, incluso hasta posterior a los 30 años. Y en términos de emociones, ya me está quedando largo porque me embalo hablando, la adolescencia contempla altibajos emocionales, principalmente la emergencia de las hormonas hacen su papel aquí, y también el que no está listo y desarrollado el córtex prefrontal, por lo tanto la regulación es difícil. ¿Ah? El pensamiento egocéntrico nos hace tomar conductas de riesgo, el querer buscar la propia identidad nos hace rechazar el mundo adulto, las normas incluidas, por lo tanto estamos en un constante explotar portazos, gritos, enojos, disculpas, llantos, alegrías, bien cambiantes durante el día.
Nos podemos ver en la cima del mundo y luego en las profundidades de la Tierra, muy felices y muy tristes durante periodos breves. Y no es un trastorno bipolar. La intensidad de las emociones supera lo que origina el motivo por el cual estoy enojado. Mi mamá me miró feo, no me dio permiso y me enojo como si hubiese sido la Quinta Guerra Mundial. Dificultad para expresar las emociones con claridad. Algunas las estoy experimentando por primera vez con esta intensidad. Eh, Proyección de sentimientos en los demás. Tú me odias. ¿Ah? Eh, Eres una persona como yo defino que tú eres. Y radicales, críticos, ¿no es cierto? Los estados anímicos son variables y cambiantes. Yo ya estoy con mi segundo adolescente en casa, el primero ya creció y bueno, no lo puedo juzgar porque me acuerdo de mi papi y mami y digo, pobrecitos. Y yo hice lo mismo y mis hermanos peor. La familia del adolescente empieza a experimentar varias experiencias, ¿ya? Una tiene que ver con la autonomía y el apego, dejar que el adolescente salga, pero ¿hasta qué hora? Puede ir a carretear, puede pololear, ¿a qué edad puede pololear? Puede consumir alcohol, y ahí tenemos diversidades en las familias, porque por supuesto los adolescentes luchan por su autonomía, en un marco de apego seguro, de apego ambivalente, apego ansioso, desorganizado, y las familias están en la dinámica de la protección del hijo, hija o hije, o de también poder confiar en ellos, poder que sean colaboren con la familia, que tomen responsabilidades, entonces es un constante tira y afloja. Se experimenta el nido vacío, experiencia dolorosa de desapego de parte de los papás. Mi hijo ya no quiere estar conmigo, yo lo digo esto a cada rato, ¿eh? No, ya no me pescan. Las vacaciones ya no son tan entretenidas con los papás, ya quieren ir con los amigos. Entonces empezamos a sufrir este nido vacío. Pero no es que no vivan con nosotros, viven con nosotros, pero vienen así como a comer y a dormir. El tiempo lo disfrutan en otras actividades, solos o en grupos, en su pieza, por ejemplo, con su computador o su teléfono, en el deporte, con la polola, con los amigos, callejeando, etc. Aparecen reacciones autoritarias de la familia para recuperar el control. Tú no te mandas solo mientras vivas en mi casa, bla, 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 bla. Por lo tanto, hay potenciales crisis. Hay diferencias de género y culturales en la autonomía. En buen chileno le damos más permiso a los hombres para portarse más mal, socioculturalmente. Los hombres pueden salir, los hombres pueden llegar más tarde, los hombres pueden tomar, los hombres, los hombres, los hombres. En cambio, las mujeres, no, 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 no. No vaya a ser que les pase algo, son más vulnerables. No vaya a ser que quede embarazada. No vaya a ser que tome y se ponga en riesgo. Entonces, tratamos diferente a los adolescentes y a las adolescentes con harta, una distinción bien profunda en las familias chilenas en general, y eso también conduce a un desarrollo adulto con más temor, con más inseguridad, con más restricción, con menos experiencia, eh, y una tolerancia mayor hacia los varones y entre ellos también, ¿ya? Acerca de su propia conducta, por ejemplo, la sexualidad, ¿ya? Es un tema. Otro tema puede ser la capacidad de hacer negocios, de tomar decisiones autónomas o ser más dependiente, la decisión vocacional, etc. Una buena relación con los padres favorece buena relación con los pares, con los amigos. Una buena relación con los padres favorece todo, ¿ya? La salud, menos conflictividad, menos ausentismo en el colegio o en la U, mejores rendimientos, menos conducta delictual. Si supieran los padres la importancia que tienen, yo creo que muchos la saben, pero hay otros que hay que psicoeducarlos constantemente. Los conflictos, ¿no es cierto?, entre padres y adolescentes, dados porque los adolescentes tienen cambios biológicos, cognitivos, idealismo, razonamiento nuevo, se vuelven más críticos y adivinen a quién se cae del pedestal, el papá y la mamá. Los padres están mayores y eso genera una crisis familiar, se cuestiona su rol parental y su rol de pareja también, conyugal, o de padres, si no están unidos, digamos, como pareja, también ambos son padres. Y se hacen cargo, digamos, de lidiar con este adolescente y toman decisiones a veces separadas, cada uno por su lado, y eso genera más crisis en el adolescente. ¿A quién le hago caso? ¿A quién me conviene? Pareciera que los adolescentes manipulan, pero en realidad están tratando de adaptarse.
Esto debería culminar en el proceso de la adolescencia tardía. Toda esta revolución se pasa favorablemente. Y es bien agradable. A mí me caen muy bien los adolescentes, pero los adolescentes tardíos. Los amigos cumplen una gran importancia, generan la aproximación a la intimidad, poder hablar de mis cosas, poder confiar, poder contar con un reflejo, ¿no es cierto? Tienen un papel muy importante en el bienestar. No se trata de muchos amigos, se trata de buenos amigos. Puede ser uno o una, pero los adolescentes que disfrutan con sus amigos tienen mejor salud mental. Se satisfacen necesidades de ternura, compañía divertida, aceptación social. Yo me hago amigo de personas parecidas a mí y me aceptan y yo me siento más atraído por personas parecidas. Las necesidades de intimidad y actividad sexual también en este grupo de pares. Y los adolescentes aceptan más las características de sus iguales a diferencia de la infancia. Aquí aparece antisocial entre paréntesis porque hay un trastorno de la personalidad antisocial que se presenta en la adolescencia. No lo vamos a hablar ahora en la cápsula, me va a demorar. En las relaciones amorosas podemos poner los casos de relaciones heterosexuales y homosexuales, ¿no es cierto? En la tarea de experimentar los primeros vínculos, ¿ya? Nos empieza a gustar alguien, eh, podemos tener la posibilidad de juntarnos con ese alguien, podemos tener la posibilidad de pololear con ese alguien o andar con ese alguien, o también conductas de sexo casual y algunas conductas que son más peligrosas en ese sentido. Por lo tanto, una de las problemáticas de esta etapa son las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, el papiloma, etcétera. Ya no podemos olvidarnos de que hay que educar mucho en las relaciones, sobre todo el consentimiento y la honestidad, el respeto por los límites del otro, ¿no es cierto? La honestidad principal. Problemáticas, delincuencia juvenil asociada al trastorno antisocial, enfermedades de transmisión sexual, problemas de adicción y un grupo importante de problemáticas que está apareciendo, que yo les decía en la primera cápsula, cada vez más adolescentes tristes en lugar de rebeldes, depresión y suicidio. Aquí tenemos un grupo adolescente, a ver si se acuerdan quiénes son, y vamos cerrando, ¿no es cierto?, esta pregunta. Voy a detener la grabación para dejar la capsulita.